Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos un poco con un directo venezolano, con un nuevo directo venezolano diario que se va a seguir haciendo hasta que se libere a los más de 500 presos políticos que hay en el país. Hoy íbamos a hablar de un tema que también tocaremos, por cierto. Felicitamos a los venezolanos por haber ganado el Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Sé que les resulta muy importante porque es el deporte más popular del país, así que felicidades. A despecho de la Pero, Vinotinto. efectivamente, bueno, la Vinotinto va mejorando, pero bueno, aún no ha llegado a ese punto. De momento no se clasifican para el Mundial. No es el caso de la selección venezolana de béisbol. Pero hoy hemos tenido una noticia que como mínimo, ya por empezar, te da, como se dice en Colombia, fresquito, ¿no? Luego tiene letra pequeña. Pero han destituido a Vladimir Padrino. Y la destitución de Vladimir Padrino solo nos puede generar alegría, alivio, una sensación. Vamos a hablar de esa letra pequeña y para ello tengo hoy aquí al gran Juan Carlos Pérez desde Guecho. Muy buenas, Juan Carlos. Cabo, boa noite. Bien, Siempre y cuando vamos a hacer. Restream nos permita decir cosas, aquí estaremos. Esperemos que sí. Entonces, vamos a ver, mientras yo voy buscando la noticia de la destitución, no ha sido dimisión, no, de Padrino López, ¿cómo podríamos hablar de la importancia de este hecho, no? Uno de los jefes del clan de los Cuatro Soles, una rémora de un pasado que está camino de desaparecer, pero se niega a irse del todo, por lo menos por ahora, y que en principio aquel cuarteto que había, pues uno está en Brooklyn y ahora uno está destituido, con lo cual quedarían dos y medio, casi como la serie aquella con Charlie Sheen. Bueno, tú supongo que estás hablando, a ver, de los Rodríguez Brothers, ¿no? Sí, que eso contaría como uno y medio. Y Diosdado. Quiero decir, han ido quitando, es decir, bueno, al primero que se llevaron fue al más tonto, a Maduro, Maburro, como tú dices muchas veces. Vladimir Padrino estaba en la cuerda floja, desde la caída de Maduro. Y ahora solo les queda Diosdado a los Rodríguez Brothers, ¿no? Aquí tenemos la noticia del medio de comunicación digital El Pitazo de Venezuela. Vladimir Padrino López sale del Ministerio de la Defensa, Gustavo González López asume el cargo. Bueno, también debo decir que muchas veces digo si va a ser de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Le han buscado la imagen perfecta. A veces los periodistas hacen virguerías y sin necesidad de la inteligencia artificial. Pero a mí lo que me preocupa es que mira qué currículum tiene el sucesor. Aquí en la entradilla. Al frente del SERI en dos periodos, del 14-18, 19-24, y ministro del Interior como añadido entre el 15 y el 16. Bueno, Para que nos entendamos. Dime, dime. periodo de Nicolás como ocupante. Todo Sí, ello. lo que pasa es que ha estado dirigiendo el SEBIN durante 10 años, Sí. prácticamente. Lo cual en principio puede sonar mal. Pero, um, digamos que como mínimo, yo creo que podemos darle, no sé, horas, días, ¿cuánto le podemos dar de beneficio de la duda? Más allá de la biografía y currículum que pueda tener, porque digamos que dado que se ha puesto encima de la mesa las comparaciones con España,
pues hubo cierto general o teniente general que estuvo luchando en la guerra civil y que luego fue parte de servicios de inteligencia y que fue ministro de defensa y vicepresidente de un gobierno. O hablas de Gutiérrez Mellado, Sí, sí, es decir, pero que ese tipo de perfiles existen. sí, pero por lo que yo tengo entendido, las Puede este revelarse como alguien que pudiera ser el pálido reflejo de un Gutiérrez Mellado, pero que pudiera ser útil en la autoinmolación de esta situación. Mm, claro, pero yo cuando pienso en Gutiérrez Mellado sé que, por ejemplo, ya se le tenía en cuenta como posible militar demócrata antes de que muriera Franco. Y dos, es verdad que había sido espía en la guerra civil, pero vamos a ver, es que dirigir el SEBIN es el equivalente a dirigir la DGS durante la dictadura franquista. Eso es lo que a mí me genera dudas. Pero bueno, digamos que se pudiera poner ese margen. Yo te digo cuál es mi margen esta semana. ¿Por qué? Porque sigue habiendo cerca de 200 militares presos políticos a los que no se les aplica la amnistía. Y es más, estos últimos días hemos tenido que ver cómo no se aplica la amnistía por criterios políticos a Perkins Rocha y a Henry Albiárez, ambos políticos de primera fila de 20 Venezuela, ¿no? Entonces, sí, yo estoy dispuesto a dar un margen de confianza, pero un margen de confianza muy cortito, porque yo lo que sé es que las madres, hermanas y esposas de los presos políticos en el rodeo o en el helicoide llevan más de 2 meses de vigilia todas las noches. Ahora sí, sí, habrá que dejarle, pero yo le dejo una semana para ver si empieza a liberar presos políticos, que por cierto la cosa estos últimos días se ha detenido, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. ¿Recuerdas algo que decía el fallecido Rubalcaba de lo bien que enterrábamos en España? Sí, desde un exalcalde de Madrid, por ejemplo. Uh -huh. Claro, es que dicen, agradecemos al GJ Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido durante todos estos años el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas. Soldado, Conmovedor. ¿ha dicho soldado en defensa de... en qué batallas ha luchado? Yo te digo en cuáles, en reprimir a manifestantes. Ah, batallas pero hacia adentro. Ah, ya. Correcto. Y Pero esas reprimir no a cuentan. manifestantes. Esas no deberían de contar para el currículum. Bueno, pero sí que cuentan en centenares de muertos que ha dejado a su Sí, paso. sí. Pero me refiero... Ya, eh, ya sí. Cuentan por los resultados. Los resultados son evidentes, son sangrantes. Pero cuando uno hace la hoja de servicios, pues evidentemente, he masacrado a mi pueblo, le he matado de mil maneras. Pues usted eso no lo puede contar. Eso lo hace en función de ser un traidor a la patria. Correcto. Y aquí hay algo muy divertido. Por los momentos nos han dado anuncios sobre cuáles serán las nuevas responsabilidades de Padrino López. Claro. ¿Cómo que no las vas a tener? Y date con un canto en los dientes si no acabas en una prisión militar o en Brooklyn. Por cierto, ahora que lo pienso, para Padrino López había recompensa, ¿verdad? Si lo capturan. Sí, Igual que la hay para Diosdado. sí. Para quien no la hay es para los Rodríguez Brothers, ¿verdad? Con lo cual, si hubiera por casualidad una ausencia de cobertura para esta persona, igual le podrían y llevárselo y cobrar la recompensa. Y así Maduro tendría con quién jugar. Eso es bueno, eso es humanamente bonito. Claro, pero es que, ya digo, a mí me parece muy, muy curioso. Bien, esto es la primera parte que quería poner. Este es Gustavo González López, el nuevo ministro de Defensa. Bueno,
Ya digo, yo le doy esta semana. Y esto es muy fácil. Empieza a liberar presos políticos militares, que eso depende de ti. Es muy fácil. Además, aún está por elegir el nuevo fiscal general de la República, puesto que se presentaron ya todos los candidatos y hay de todo. Hay perfiles más tecnocráticos, es decir, que podrían quizás valer para una transición y, bueno, luego hay exdiputados del régimen, entonces, ¿no? Pero digo esto porque la Fiscalía General tiene un papel fundamental. Primera, para acelerar la aplicación de la amnistía. Dos, para levantar medidas cautelares a personas que no estén incluidas en la amnistía. Entonces, por eso digo que esa es una parte muy importante. ¿Por qué yo insisto siempre en esto? Bueno, más allá, repito, de la alegría que hay en Venezuela por haber ganado el Mundial de Béisbol, pues esto es lo que acaba de publicar 20 Venezuela hace menos de una hora. ¿De acuerdo? Espera, quiero enseñar lo de Henry Albiárez, que lo he comentado antes, y luego vamos a leer el comunicado de 20 Venezuela. Bien, Henry Albiárez es el coordinador de organización de 20 Venezuela. Para que nos entendiéramos, en España sería el secretario de organización del partido. Es decir, es un dirigente importante. Bueno, como era previsible, de este régimen que reprime, persigue y apresa sin fundamento alguno, me han negado la amnistía. ¿De acuerdo? Repito, este es el segundo caso importante de los últimos días, porque también le ha pasado a Perkins Rocha, que era asesor jurídico de María Corina Machado, también vinculado al comando con Venezuela. Por lo tanto, cuando se habla de una aplicación selectiva, no es que nos estemos inventando nada, es que esto está pasando. Por eso, 20 Derechos Humanos acaba de publicar este comunicado hace menos de una hora, que voy a leer, que es... Esto es de 20 Venezuela, ¿de acuerdo? Aunque también puedo decir que hay publicaciones de Primero Justicia y de Voluntad Popular en la misma línea, quiero decir, Diosdado el del Mazo, que intenta malmeter, intenta enemistar a Juan Pablo Guanipa con María Corina Machado. No, Diosdado, ya te digo que por ahí pinches en hueso. Bien, leo. Las críticas formuladas por 20 Venezuela antes de la puesta en vigencia de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática tristemente se han hecho realidad. Hoy se puede afirmar que se trata de un texto normativo que, lejos de promover la paz social y la convivencia democrática, es fuente documental de una gran injusticia, considerando que, 1, no incluye en su regulación las violinizaciones a los derechos políticos de los ciudadanos representados por las inhabilitaciones masivamente impuestas por la Contraloría General de la República a sus legítimos líderes políticos y organizaciones partidistas. 2. No contempla como sujetos beneficiarios de la misma a las personas vinculadas falsamente a delitos de rebelión militar, así como a otros delitos, con lo que excluye una cantidad considerable de militares, quienes injustamente han sido objeto de procedimientos viciados y acusaciones por hechos, actos de insurrección y alzamiento militar aún no comprobados. Bueno, siendo muy generosos, en otros casos son directamente inventados. 3. Excluye de manera caprichosa algunos delitos en su artículo 9, con la intención de no otorgar la amnistía a personas que han sido falsamente acusadas por la supuesta comisión de aquellos dentro del marco de la persecución política desatada en el país, efectivamente, porque la ley de amnistía se refiere solo a determinados periodos. 4. No establece la debida reparación moral y económica para las víctimas de la represión, con lo cual aquellos venezolanos que no solo fueron injustamente encarcelados, sino que vieron cómo sus bienes les fueron vilmente arrebatados, carecen hoy de un mecanismo legal para resarcir el daño moral sufrido, así como para recuperar su patrimonio. Oye,
Al PNV le tuvieron que devolver patrimonio incautado, ¿verdad? Sí, a personas tendrían que haberlo hecho y lo hicieron, aunque todavía un cuadro a los sótanos se los están devolviendo ahora. 5. No consagra un mecanismo mediante el cual el Estado debe proceder a reconocer, de conformidad con los artículos 49, numeral 8 y 140 constitucionales, su responsabilidad en la comisión de delitos contra aquellas personas que, en ejercicio de sus derechos civiles, solo manifestaron pacífica y libremente su pensamiento político en contra del gobierno, así como tampoco se establece medida o forma alguna para evitar la repetición de estos graves hechos en el futuro. ¿Cómo valoramos esto, Juan Carlos? Pues que efectivamente todo esto hay que tenerlo en cuenta. No a la hora de quedar solo. Aquí estoy de nuevo. Sí. Efectivamente hay que ser vigilante. Hay que estar vigilante porque si nadie busca el ideal y todo el mundo se pone excesivamente pragmático, pues se puede uno desprender demasiado cuando, evidentemente, todas estas injusticias hay que repararlas en la vicisitud de que todavía no hemos alcanzado un estadio en el que, de automático, todo esto vaya a funcionar de manera diferencial, cosa que evidentemente debería de ser no solamente reparar las injusticias inmediatas, sino poder transitar a ese ordenamiento jurídico en el que se dé por hecho de que esto no solamente va a ser reparado, sino también va a impedirse que pueda repetirse en el futuro. De hecho, hay un problema. Además de que sigue habiendo 500 presos políticos, las condiciones de estos presos políticos son muy difíciles, pero porque ni siquiera se les permite lo que son las visitas familiares. Hoy, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, ha ido a la cárcel del Rodeo. Vamos a compartir este vídeo. Aquí de Rodeo 1, nuevamente las visitas de abogados no se permiten, hoy nos dijeron que estaban suspendidas. Quiero señalar que en el caso particularmente de Rodeo 1 llevamos ya casi, yo diría, más de 2 años aproximadamente que no nos permiten entrar. Hemos intentado también hacer visitas en cárceles como abogados, como el Helicoide. Tampoco permiten las visitas en Fuerte Guaycaipuro, por lo menos hasta hace pocos días no permitían, no sabemos si ya lo están permitiendo. Igualmente no se están recibiendo habeas corpus, por ejemplo, que pusimos uno ayer en el caso de Ángel Chenagucia, que nosotros está aquí también, y no han dado respuesta. Aquí tenemos pues la designación de Josnar Baduel, que no nos permitieron la visita el día de hoy, así como él no nos ha permitido la visita de ningún ciudadano. Por ejemplo, Ibermarín Chaparro, que tiene una segunda causa, no nos han permitido la designación como abogados en el tribunal. Entonces, la violación al derecho a la defensa está ocurriendo tanto en los centros de reclusión como en los tribunales. Todo el sistema de justicia está siendo, debo decirlo, parte de esta violación a un derecho constitucional y un derecho humano tan importante, tan esencial como el derecho a la defensa. Y quiero decir que todo proceso contra una persona detenida que viole el derecho a la defensa está viciado de nulidad absoluta. Esto en cualquier democracia sería obvio. Sí, correcto. Quiero decir, y parece de por orgullo que haya que recordar que Venezuela sigue sin ser una democracia. Efectivamente sigue siendo así. Claro, pero cuando a mí me dicen es que están cambiando las cosas, vamos a ver, para empezar, yo me alegro muchísimo y de hecho siempre lo comparto cuando un preso político sale de la cárcel. Pero yo lo que no olvido nunca es que ese preso político nunca tendría que haber entrado. Eso para empezar. Segunda, sí, han salido 600 presos políticos desde el 3 de enero, no ha sido por el gusto de los hermanos Rodríguez. Ha sido porque tienen en el cogote las miradas de la administración Trump.
Si no, no lo harían. Y también porque hay una movilización, autoconsciencia, organización que ha permitido mantener una presión dentro de Venezuela. Efectivamente, es que ahí le has dado en un tema y es, vamos a ver, si Trump, la administración Trump está pensando en una transición, el timing es otra cosa, ¿no? Hacia la democracia no es porque Trump tenga especial interés en la democracia, es porque los venezolanos han presionado para ir en ese camino. Sí. Y que efectivamente hay un elemento que no sé si la gente lo tiene en cuenta o no. Puede que desaparezca, como ha desaparecido Nicolás y su señora esposa, Cecilia. También ha podido desaparecer Vladimir, a pesar de que de momento no se sabe qué va a hacer con su tiempo libre, y ya se verá. Puede desaparecer Diosdado, puede desaparecer Jorge y Desi, pero hay una playa de cargos, de personas, de responsables, que no porque puedan o no transitar hacia otro modo de pensar, cosa que podría ser igual de legítimo que muchas gentes que estuvieron atadas al régimen anterior, en el caso del Estado español, y evolucionaron mentalmente, pero lo hicieron porque cambió la estructura de Estado. Es decir, cambió el ordenamiento jurídico, cambió la forma de Estado, cambió la estructura política. Y eso, evidentemente, es lo que deben de tener en cuenta todos aquellos que les interese Venezuela. Que más allá de las personas, lo que había que cambiar en algún momento es la estructura jurídico-política que ha permitido la desviación a modelos autocráticos /dictatoriales, en donde es posible haber hecho esta incrementación de la presión como forma de presos políticos. Ahí te comentaría algo. Bien, María Corina Machado tiene previsto regresar a Venezuela. A Trump parece que no le hace tanta gracia. Yo en esto voy a dar mi opinión y es, creo que es un movimiento que ella verá cuando es conveniente hacerlo. Yo debo decir, en ese caso me fío de ella. A ver, me fío de ella porque me ha demostrado que me puedo fiar de ella, ¿no? Pero creo que es un movimiento necesario. Yo no sé qué piensas sobre la necesidad u oportunidad de hacer el movimiento, de presentarse en Venezuela. Necesidad toda, oportunidad, eso lo sabrá ella. Los ingredientes no todos son visibles a la hora de ver, porque claro, es como una partida de ajedrez, en donde tú mueves, sí, pero eso genera nuevos movimientos también. Así que hay que prever cómo van a ser esos otros movimientos dentro del tablero. Sí, por eso te dice que... María Corina es la que... Claro, pero lo que yo quiero decir, no, pero date cuenta que en la intervención ya he comentado eso, que ella es la que lo puede saber, pero que en cualquier caso, si da ese movimiento, entiendo que habría que apoyarlo. Sí, claro. Si ella coge un avión de donde esté para plantarse en el aeropuerto internacional de Maiquetía, bueno, pues yo mandaría al embajador español, pero no para hacer lo que se hizo con el mundo. ¿Me entiendes para qué, no? Para ponerle el coche y llevarla a Miraflores, digo, a la embajada para que haya... Estaría bien en Miraflores, ya me parecería bien, ¿no? Pero mejor Miraflores que la embajada española. Y ahora hablaremos de cierto personaje. Sí, porque seguro que a Desi no le hace tampoco mucha gracia el que vaya María Corina a Caracas. Efectivamente. Lo cual me lleva a recomendar un libro. Este de aquí. ¡Hombre de Bailey! ¡Los golpistas! Me lo tengo que leer. De Jaime Bailey, que también sería una buena noticia si pudiera presentarlo en Caracas. Esperemos que sí y en pocos meses. Por cierto, me estoy leyendo el del PNV ante la Constitución Española. Me está pareciendo muy interesante. Bien. Muchas gracias. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Vicente. Sí. Bien, vamos a hablar ahora de un político español, Vicente. Así que has llegado en el momento adecuado. Y es que el mediador
José Luis Rodríguez Zapatero, tenemos que hablar de él, y luego hablaremos de cierto tema que ha habido hoy, ¿no? Sí. Cuando dices el mediador, a mí me resuena una película, creo que era con Eddie Murphy y Kevin Spacey. ¿Sabes cuál es el problema? Que para mí es que la postura de Zapatero no es tan graciosa, ¿no? Es decir, y a mí Eddie Murphy me hacía gracia. Ese es el problema, ¿no? Efectivamente, voy a poner el vídeo y vamos a poder analizarlo. No os preocupéis. No sé si lo voy a poder aguantar entero sin decir algo, pero bueno, voy a intentar portarme bien. Un momentito. Y que conste que lo voy a poner del país, ¿vale? Que no se diga que pongo algo de Vito Quiles o de estado de alarma. No. Me voy al país, que supongo que es FETEN para el Partido Socialista, ¿verdad? The Country. Efectivamente. Entonces, vale, vamos allá. Un momentito, lo voy a poner a pantalla completa. Ajá. Y ahí ya, que sea el pueblo el que juzgue. Sí, Vicente, de eso hablaremos, no te preocupes, que ya lo tenía pensado. El sobre. No sé, Pueblo era otro periódico. Sí, del Sindicato Vertical. Ahí lo tenemos. La Venezuela de hoy solo espera reconciliación, confianza, convivencia y, ¿por qué no?, abrazos. Como hablo. A la democracia y a los países les sienta muy bien las palabras que intentan aproximar. Debe ponerse punto final ya con esta amnistía, que ha de ser profunda, intensa, y que todas las leyes tienen resquicios, interpretaciones para llegar más allá. Y todos los que han negado sistemáticamente los procesos de diálogo, de encuentro y de conciliación deben cambiar, reconocer errores. ¿Quiénes? Qué bien le sienta a la salud de la República reconocer errores. Qué bien le sienta a la salud de la República. Y qué bien le sienta a la República mirar hacia adelante en la convicción de que la inmensa mayoría de la ciudadanía de Venezuela quiere esta amnistía, quiere la convivencia, quiere el progreso económico, quiere que aquellos que pueden hacer, hagan para que la economía mejore cuanto antes. Creo que ha sido fundamental el trabajo que esta comisión ha hecho. Hasta el momento, 7.580 personas han sido beneficiados por esta ley de amnistía, e incluso esa cifra más allá es mentira. De las acciones que esta ley de amnistía Por lo penal lo baja bastante, atendiendo. No es un asesor, él es el campeón de la paz de Venezuela, porque se ha ganado esa carretera con toda la fuerza que ha el campeón de la paz, habéis a lo largo oído. de los años, con lo que se ha ganado interpelaciones en el Congreso de su país, con lo que se ha ganado insultos, porque por supuesto Venezuela es un tema recurrente en la vida política interna del Reino de España, y con lo que se ha ganado muchas veces incomprensiones, y al que no hemos visto nunca presa de desaliento. Yo te repito, alguna vez alguien contará, espero ser yo, quien cuente y escriba todos los desvelos de José Luis Rodríguez Zapatero para contribuir a la paz, al diálogo, a la concordia, a la democracia. Esa amnistía número 2. Iris Ramírez Sánchez tuvo tiempo para, en la cárcel, convertirse al Islam, incluso escribir un libro en favor del Islam. Así que, Jorge, sí, claro, puedes tener tiempo para escribirlo tú, sí, desde la cárcel. Hay muchas actividades que se pueden hacer. Claro, y tiempo libre el que quiera. Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Le has visto cuando estaba hablando Zapatero en ese segmento, cuando en un momento ha hecho ay Dios mío, lo que tengo que hacer por seguir libre? Sí, pero aquí, por supuesto, Vicente, ardo en deseos de conocer tu opinión, ¿no? Pero primero vamos a preguntarle a Juan Carlos cómo valora la intervención de ZP, la labor de ZP, los reclamos de ZP.
está intentando redimirse a sí mismo de alguna manera a la hora de presentarse de, mira, soy el que le dice unas cuantas verdades aquí a la cara, casi como diciendo, qué bien le sienta reconocer los errores, ¿verdad, Jorge? Has cometido errores, tú, ¿verdad? Alguno que otro. Bueno, pues así como presentándose, soy el valiente que viene aquí, ya, sí, bien. Si supiéramos toda la historia, si supiéramos todos los ingredientes del Júmere Júmere, estaría interesante. No sé si llegamos tarde o todavía hay tiempo para hacer un biopic de Zapatero. Esto debería de hacerse. Todavía Rowan Atkinson está todavía en edad para protagonizarlo. Esto tendría que estar un bien público a ejecutarse cuanto antes. ¿Es creíble Zapatero? Debo decirlo, como mediador es creíble. ¿Es que no es un mediador? Empecemos por ahí, pero hay que desarrollarlo. Él se presenta como mediador. Ya, pero mediador, claro, ¿entre quién y quién? Esa es una pregunta razonable. Porque para mediar hay que estar entre uno y otro. Hay que estar en medio. Y para estar en medio, tiene que ser, evidentemente, no que sea un mediador entre Delcy y Trump, entre Delcy y Jorge y Pedro Sánchez, entre Jorge y Florentino. Me da igual si sea Florentino Fernández o Florentino Pérez, me da igual. Sea la farándula, el espectáculo, los negocios, pero María Corina le ha nombrado mediador. Juanipa le ha nombrado mediador. Los citados Perkins, Rocha o... Ni Henry Alviárez. ¿Le ha nombrado mediador de algo? Que yo sepa, no. Con lo cual, mediador entre los opresores y los oprimidos en Venezuela, que sería lo lógico, pues solamente han elegido los opresores. Lo cual, mediador, imagínate, en la cárcel estaba Madiba, ¿verdad? En la cárcel sí, Nelson Mandela, sí, Madiba. Imagínate que se hubiera autonombrado mediador entre Frédéric de Klerk y la ONU y Javier Pérez de Cuéllar. Iba a ser que no. Pues hombre, lo lógico habría sido, vale, me voy a nombrar mediador con Bota, con Pierre Bota, que es el que iba antes de Frédéric de Klerk, para liberarle. Y voy a hablar con los de la cárcel, a ver si puedo hablar con Madiba. Y voy a hablar con Pierre Bota, a ver si puedo hablar con el gobierno sudafricano para que aligeren las condiciones. Bueno, eso es un mediador. Intenta ser alguien que, aunque pudiera tener sus residencias Mandela a la hora del equipo del Congreso Nacional Africano, pero bueno, en algún momento, si hace bien la labor, será reconocido por las dos partes. Bueno, en otros momentos no hizo falta, porque Cyril Ramaphosa con Rolf Meyer hicieron equipo a la hora de la transición en Sudáfrica. No necesitaron a nadie que les fuera a hacer de carabina. Aquí se ve que tiene interés personal. ¿Qué interés personal? Ojalá se supiera en detalle, porque nos han dicho, no, eso que decís de lo de la mina de oro es mentira. Vale, bien. Es que Zapatero mismo lo ha dicho que hay que poner pruebas encima de la mesa. Vale, bien. Entonces hablemos de PDVSA y hablemos de Plus Ultra. Ahí, vamos a ver, hay un tema además que tiene que ver con España, que ha sucedido hoy. Vamos a ver, cuando salió la trama de los hidrocarburos, el caso Coldo, que al final es que se han acabado interrelacionando muchos de ellos, ¿no? Y antes de que lo digas, la galleta fontanera. Efectivamente. Ay, Alsina hace algo muy divertido.
pone lo de, ¿sabes? El Ay Campanera, ¿no? De Joselito. Lo ha adaptado y dice Fontanera, siempre que habla de ella, la melodía. El caso es que yo recuerdo cuando empezábamos a hablar de este tema, y vamos a ver, tú que no eres persona dada a los chismes, ¿no? Pues, hombre, creer no te creías mucho lo que dijera Aldama. No. Lo que ha ido pasando es que a medida que Aldama ha empezado a cantar, pues oye, se ha visto que muchas de las cosas que decía eran verdad. O como mínimo los jueces le están dando verosimilitud de verdad. Como menos me parece eso último. Lo otro, eso ya... Tendrá que ir un juez y tal, pero como mínimo para tomar medidas cautelares sí que está valiendo. Y para prisiones provisionales también. Con lo cual, quiere decir que como mínimo los jueces y fiscales escuchan lo que dicen. Que esa es la parte importante. Porque las opiniones van y vienen, pero cuando se decía, bueno, esto, si hay alguna prueba, llévatelo al juzgado. Y que los jueces miren. Bueno, los jueces están mirando. Sí. Luego ya veremos esto. España, a diferencia de Venezuela, es un Estado de Derecho donde a veces puede fallar la justicia, pero por eso hay una doble instancia, ¿no? Para intentar amortiguar eso. E incluso si fallan, te puedes ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Bueno, hoy Víctor de Aldama, ¿de acuerdo?, ha presentado un sobre del que se iba hablando mucho. Tú has escuchado hablar de este sobre en los últimos meses, ¿verdad? Juan Carlos. Algo más o menos. Bueno, Ketty Garat, hombre, quiero recordar que a Ketty Garat le han dicho de todo, ¿no? Eso, todas esas mujeres con... Hermana, yo te creo. Claro. Seguro que han estado ahí en la defensa de Ketty Garat como mujer periodista. Seguro que sí. Entonces, bueno, habló en Onda Cero y dice que Ketty Garat da detalles del sobre que Aldama ha entregado al juez, es el momento de la verdad. Para que nadie me diga nada, esto es información de una noticia de Onda Cero, de unas declaraciones de Ketty Garat. No son ni de Xavier Grandío ni de Juan Carlos Pérez, ¿de acuerdo? Y esto es la página web de Onda Cero. Entonces, leo. El empresario y presunto conseguidor del caso Coldo, Víctor de Aldama, ha entregado al juez Ismael Moreno un sobre que, según afirma, contiene pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE. Repito, esto dice la noticia, no lo digo yo. Sobre el contenido del mismo se ha pronunciado la periodista Ketty Garat en Por Fin, tras haber mantenido una conversación con Aldama. Según le ha confirmado, el empresario no se ha guardado nada del contenido. Yo, de hecho, vi este mediodía a Aldama hablando en el coche, decía que lo había tenido que dar ya porque se había filtrado algo. Yo puedo meter una cuña bien bonita y es, ¿veis? O sea, en Salamanca, en Zamora y en León tenéis que confiar única y exclusivamente en Unión del Pueblo leonés. Es que, ¿veis? Te viene el de la de Mar de León y se mete en Vox. Te viene el Aldama y estaba con el Zamora y está aliado con el tema del PSOE. Sí. Pues, ¿veis? UPL, a tope. Entonces, sigue. Ahora queda ver si se cumple, eso son declaraciones de Ketty Garat, si se cumple lo que él dice que hay en el sobre. Por el momento, asegura que hay pruebas de la financiación de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez desde noviembre de 2022. También asegura que hay pruebas de, entrecomillado, supuestos pagos de la petrolera estatal venezolana PDVSA al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cierro entrecomillado. Sea como fuere, para Garat, abro entrecomillado, este es el momento de la verdad. Cierro entrecomillado. La documentación se incorporó a la causa la semana pasada, el 12 de marzo. La cita se frustró porque él dice y alega ante las autoridades que teme por su seguridad y que si tenía que aportar ese material debía ser mantenido el secretismo en los pasos y medidas que vaya tomando. Curiosamente, tú antes has hablado de PDVSA. Sí.
porque tiene una vertiente interna y otra externa. Una interna o externa, según se mire, tiene que ver con los contratos que puedan ir haciéndose a la hora de la reactivación de PDVSA como empresa, que hasta ahora no ha sido una empresa, ha sido un emporio para tratar de meter a funcionarios chavistas, y ha servido para las regalías, meterlas o en las misiones o en comprar voluntades cuando se hizo en el ámbito geopolítico del entorno inmediato o geopolítico global. Y la otra derivada sería esta, una situación de este sobre, que supongo que como JJ Abrams diría acerca de la caja, que contendrá la caja. Bueno, aquí la caja lo que hay que hacer es abrirla. Correcto. Y ver qué hay. Entonces, ¿qué Eso, más? que esto no es Lost. Dices que estará temblando ZP. ¿Tú qué piensas, Juan Carlos? Supongo que por eso se ha ido a Caracas. Bueno, aquí luego dicen todo lo que se sabe del sobre. Bueno, vamos a ver. Aquí hablamos de cuestiones. Nosotros no acusamos al PSOE de nada, que quede muy claro. ¿De acuerdo? No, claro. Incluso la vicisitud de que Zapatero estuviera pringao, en principio no implicaría al PSOE. No implicaría a la estructura del PSOE, implicaría únicamente a Zapatero y a aquellos que hubieran estado contratados con él, pero no es una cuestión orgánica. Es un poco lo que a veces con esa socialización generalista de la culpa colectiva, no. Es más sencillo. Al criminal Código Penal. Claro, pero es que nosotros, además, yo siempre lo digo, a mí lo que me impacta es el viraje que hace el PSOE a partir del 2020 con el tema de Venezuela. Que eso es cuestión de relato y es importante a la hora de explicarlo, pero las organizaciones no delinquen, delinquen las personas. Correcto, es decir, que no sería una cuestión, digamos, de la organización en sí. Quiero decir, a mí personalmente, ¿qué es lo que me preocupa? Pues vamos a ver que yo, honestamente, sí que luego a partir del 3 de enero me ha constado que se han intentado hacer algunas gestiones desde el gobierno de España para liberar presos políticos. Pero antes del 3 de enero, yo es que he oído a algunos expresos políticos que vieron a Zapatero en algún centro de reclusión y que les decía que bajaran el perfil de las protestas. Claro, hombre, decirle eso a un preso político. Vamos, y hay más, de un testimonio. Sí, lo sé. Y te dirán, y gracias, que les visitaba, porque eso en Cuba no lo hace, no lo haría. Porque ya sabes que... Lo sé. Sí, pero ¿cuántos han fallecido bajo custodia en Venezuela? Ya. Es que precisamente por eso también quiero hablar de dos convocatorias que hace el CLIPE, ¿de acuerdo? El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela, ¿de acuerdo? Hay dos, una mañana, ¿de acuerdo? La compartimos aquí en grande para aquellos que puedan ir en Caracas. Recuerden, es fundamental siempre estar con las familias de los presos políticos. Esto es ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario, ¿de acuerdo? Denunciamos que persisten las condiciones inhumanas de reclusión. Esto va a ser en Caracas mañana, 19 de marzo, a las 10:30 am, ¿de acuerdo? Ministerio para el Servicio Penitenciario, Avenida Venezuela, Edificio Platinum, Urbanización El Rosal, ¿de acuerdo? Esta es concentración de familiares, amigos de presos políticos venezolanos. Y luego hay otra, igualmente importante, que es el sábado, ¿de acuerdo?
esto más que una concentración es una colecta, porque las condiciones en las que están los más de 500 presos políticos y las familias que acampan en las puertas, y no es un camping, lo hacen porque en muchos casos no saben dónde están sus familiares. Esto para empezar. Segunda, muchas veces están esperando a que les den un día de visita, una hora de visita para verlos. Tienen que pasar días en las puertas. Entonces, ya enseñé estos días que Foro Penal había ido al rodeo a llevar comida, ¿de acuerdo?, a los presos políticos, insumos. El sábado, 21 de marzo, hay una gran colecta solidaria en la plaza del rectorado de la UCV, ¿de acuerdo?, de 8 a.m. a 4 p.m. Ojo, aquí lo que recogen son insumos no perecederos, ¿de acuerdo? No se recoge dinero, que quede bien claro. Se recoge comida enlatada, en conserva, ¿de acuerdo? A veces también mantas, cobijas, artículos de aseo, ¿de acuerdo? Al final, el objetivo es, digamos, poder dar tanto a los familiares que están en las puertas como a los propios presos políticos cuando dejan entrar algo, ¿no? Unas condiciones lo más humanas posibles dentro de la inhumanidad que hay ahora mismo. Creo que, claro, como he hablado de Zapatero, me he olvidado de compartir la cifra de presos políticos, ¿de acuerdo?, de Foro Penal, que la tengo aquí, a fecha de anteayer, ¿de acuerdo?, 16 de marzo. Son, aquí lo tengo, 515. Sigue habiendo más de 500 presos políticos, de los cuales 188 son militares. Por eso insisto tanto, y de hecho apenas ha habido excarcelaciones de militares. Y luego, otra de las mentiras que ha dicho Jorge Rodríguez, eso de los 7.500 que ha dicho que se han beneficiado de la amnistía es mentira. Es mentira. ¿De acuerdo? Son muchos menos, desgraciadamente. Hay que aclarar que, teóricamente, según lo que había dicho el régimen, se podrían beneficiar de la amnistía 11.000 personas. Hablamos de personas en prisión y de personas con medidas cautelares, ¿no? Bueno, la cifra es mucho menor. Y, ya digo, una amnistía que se hace de forma selectiva y discriminatoria. Entonces puede ser que sea una cifra para mirarle con esos ojitos a Zapatero, que van a ser dentro de, así, palabras que se quedan entre medias, de tenemos la idea y estamos trabajando en ello, aunque sea solamente algunos en la mente, a muchos de esos de más de 7.000, vamos a aplicarla a estos 7.000 dentro de poco, estamos haciendo el expediente, lo otro, aunque en la realidad sean muchos menos los que se han aplicado, con lo cual sea una pose un poquito para decir, no, sí, estamos trabajando en ello, pero nos cuesta el procedimiento, la burocracia y todo esto, para justificar es que hemos hecho esto, pero claro, a Zapatero le han dicho cualquier cosa y Zapatero igual se lo ha querido creer. Muchas veces es lo que uno quiere creer, hacer actos de fe. Lo que pasa es que, mira, ahí Gustavo siempre dice lo mismo, que a creer se va a la iglesia. Sí. ¿No? Sobre los presos políticos acaba de compartir algo, primero Justicia, el partido de Juan Pablo Guanipa, precisamente denunciando la situación. Aquí lo ponemos. Seguimos exigiendo la liberación de los presos políticos. Aquí siguen habiendo guariqueños presos. Está, por ejemplo, el compañero de 20 Venezuela, Alejandro González, que sigue detenido. Tenemos también a un médico que yo particularmente considero que es un preso político porque se ha hecho de la mano con el abuso y el ejercicio indebido del poder, que es José Villegas, y también exigimos su liberación. Bien.
que queda claro lo que piensa Primero Justicia, en este caso del Estado guárico, ¿no? Y como podemos ver, hablan de presos políticos de otros partidos, ¿no? Lo digo porque a Diosdado le gustaba encizañar, ¿no? Con el mazo. Sigue con el mazo. Pero igual no le queda ya mucho para andar con el mazo. Sería lo lógico. Efectivamente. Una reordenación de la parrilla en el canal 8 del sí, venga, dale. La audiencia te lo agradecerá. Pones por la mañana, de momento, rellénalo un poquito. La repetición de la final. Sí, de béisbol. Sí, pero puedes poner un poquito de Doraemon, un poquito de Bob Esponja. Puedes poner Eso One sí. Piece, puedes poner One Eso sí. Piece, que es un anime que dura muchos capítulos. Eso sí, que no ponga super bigote. Super bigote. No me consta. Los dibujos. No me consta, no. Creo que eso ya no está ni en los archivos del Canal 8. No, bueno, anduvieron un mes haciendo manifestaciones. Bueno, ya sabes que ya le han dicho los tribunales que no va a poder Maduro costear su defensa con fondos del erario público venezolano. Porque él quería que fuera el erario público venezolano que se le pagara. Pues puede quedar muchas cosas, pero eso va a ser que no. Efectivamente. Delcy se está aplicando en este tema concreto y luego quiero enseñar el pronunciamiento de Primero Justicia. Luego vamos a mirar si Voluntad Popular ya ha sacado comunicado, ¿de acuerdo? Esto lo han publicado en su perfil de X. La salida de Vladimir Padrino tuvo que haberse efectuado desde hace mucho tiempo por su complicidad en crímenes contra la humanidad, efectivamente. Narcotráfico, sí, tiene toda la pinta. Y traicionar a los venezolanos en sus aspiraciones de prosperidad y libertad, obvio. Padrino López burló la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y permitió la injerencia de China, Rusia, Irán y Cuba en los asuntos de seguridad nacional, más que probado también. Venezuela merece un alto mando militar sin color político, imparcial y que debe ser una herramienta para alcanzar la estabilidad democrática que aspira el país. ¡Viva Venezuela libre! Ya tenemos aquí una reacción de Primero Justicia, el partido de Juan Pablo Guanipa. ¿No? Es que efectivamente es un elemento importante. El ejército de Venezuela en este momento no existe. No, lo que hay es una banda. Lo cual significa que hay que apelar no solamente al hecho de que liberen a esos 188 militares patriotas, sino que hay que reconstruir el ejército de Venezuela. No esa banda que han llamado Fuerzas Armadas Revolucionarias, Bolivarianas. Han destruido al ejército de Bolívar. Lo han destruido. No es funcional. Son unos orondos receptores de coimas. Eso es lo que han acabado siendo los colegas Padrino, López y toda esta gente. Por lo tanto, el desafío es grande. Comentario de nuestro amigo Vicente sobre el mazo. Mazo de feria, los payasos de la tele. No les llega ni a eso, porque seguramente si cogiéramos a unos equivalentes de Fofó, Fofito, Miriki, Miriquito por las calles de Caracas, tendrían mejor ser en el Canal 8. Es más, podrían replantearse el tema este del mazo dando. Todavía queda alguno, ¿no? Siguen haciendo sus giras los supervivientes de la banda de Miriki, Fofó, Fofito. Queda alguno todavía por ahí haciendo de circo por España, ¿no? Sí, alguno podría quedar. Hombre, a mí me da pena porque siempre llamo payaso a Diosdado Cabello, pero ¿qué culpa tienen los payasos? Eso, y además hay organizaciones que se podrían sentir digamos que apeladas, porque hay una organización que se llama Payasos Sin Fronteras. Que hacen el bien. Quiero decir, además que yo, en lo personal, admiro el trabajo de los payasos. No, lo digo en serio, ¿no? Porque es difícil prepararte para hacer reír. Sí. Que es algo que, por ejemplo, en el tema del cine debería de ser todavía más valorado porque
hacer llorar un drama. Como hablaba Santiago Segura respecto del acogimiento de esta De Torrente peliculilla Presidente. suya, parece que los límites del humor se cuestionan a veces. Pero los límites del drama, ¿qué pasa con una película de Haneke? Que hay que metértela con... O una película del otro, del apellido eslavo, que es argentino, ¿cómo era? Ahora no recuerdo el apellido de este director, pero que tiene unas películas que... Aronofsky. Te pones una película de Darren Aronofsky esta noche y no llegas al amanecer. No. Como las de Haneke. Te destrozan el alma. ¿Qué piensas aquí de esta opinión de Vicente? Por poder puede ser, pero Vicente, por favor, hay que iniciar ¿cómo es? Cuando hace crowdfunding, hay que iniciar el crowdfunding para hacer la película ZP, de Movie, protagonizada por Rowan Atkinson. Eso, más que Joker, hay que contratar a Rowan Atkinson. Todavía le queda... ¿A Mr. Bean? Sí, pero tú le ves, sí. Tiene un aire, es verdad, tiene un aire. Es el mejor, el más indicado antes de que tengamos que hacer la ponía. Vale, pero una pregunta que te voy a hacer, ¿a quién pondrías el director? De director. Claro. En este momento, ¿a quién pondrían de director? Igual Santiago Segura daría juego, ¿eh? Pues si le dejaran hacer. Por poder, sí. Hombre, si pones a uno que sea demasiado serio, un Paul Thomas Anderson o uno de estos, pues sería tal vez un peliculón así como grandote. De directores europeos, ahora que estén encima de la mesa, que sean funcionales, pues no sé. ¿Habrá algún británico o algún francés o alemán que pueda...? ¿Sabes qué pasa? Yo, a diferencia de ti, que tú de cine sabes mucho, yo pienso más en un tema valle-inclanesco, ¿no? Muy esperpéntico. Pero el problema es que Berlanga no está disponible. Lo tenemos en otro plano. Sí, ya. Berlanga no podría ser. Pero es que da más para eso. Pero sí, no podemos hacer la escopeta nacional otra vez. No. Ni bienvenido, Mr. Marshall. Ni la segunda parte de la vaquilla. Efectivamente. Pero un poco, esta es la idea. Vamos a ver. Lo que digo, e insisto siempre. Y si cogemos algo como Isabel Coixet, igual te sale demasiado cursi. No, porque además tampoco quiero que hagan propaganda, que ya nos conocemos el paño. Eso, y si pones a Pedro Almodóvar, tampoco te sale. No, bueno, pero es que Pedro Almodóvar yo tengo dudas de si se entiende a sí mismo a estas alturas. Podrías coger, por ejemplo, al de Ágora. Pero claro, como ha hecho la de Miguel de Cervantes, que es... No, pues entonces tampoco. Bien, me parece una conclusión interesante. Bueno, con lo que nos podemos quedar hoy es en que ha salido Vladimir Padrino López, que era un símbolo de la banda, de los 5. De momento quedan 2 y medio, como ha dicho Juan Carlos. Pero ahora ya es un face to face, ¿no? Es los Rodríguez Brothers frente a Diosdado. Ahora ya no hay más intermediarios. Salvo Zapatín. Sí, bueno, el mediador. El mediador. A ver, y aclaro una cosa. Si yo he hablado del tema español, de lo de Aldama, es porque eso puede tener influencia en la evolución política venezolana. Sí, porque digamos que la película es complicado, pero una cumbia que se titule Zapatero el Mediador, ahí con Rimbito, eso seguro que... a mí eso me gustaría. Eso seguro que alguien la puede hacer. Vicente, igual la puedes hacer ahí con inteligencia artificial, ¿eh? Sí, no, eso daría para mucho, ¿no? Pero un poco, esta sería la conclusión. Ahora mismo tenemos la salida de Vladimir Padrino
Insisto en que se han ralentizado hasta el punto de prácticamente paralizarse las excarcelaciones y liberaciones, ¿de acuerdo? Ahora mismo son a cuentagotas y lo que nos estamos encontrando es que se están denegando peticiones de amnistía de líderes políticos de un cierto perfil, ¿de acuerdo? Entonces, insisto y lo vuelvo a decir, ese es el motivo por el que hay que estar todos los días en plan martillo pilón recordándolo. Porque a la que el régimen pueda cerrar el grifo, lo va a cerrar. La dictadura no está regalando nada, siempre lo digo. La democracia, los venezolanos se la han ganado. Y cuando digo sangre, sudor y lágrimas, no quiero ponerme cursi, pero es que es rigurosamente cierto. Y si eso le llamas cursi, entonces Churchill es un cursi. Claro, pero vamos a ver, se lo ganaron el 28 de julio, se lo han ganado con exiliados, se lo han ganado con gente que ha muerto. Por cierto, justicia para Edwin Santos. Se lo han ganado con presos políticos, que en algún momento llegó a haber más de 2.000 simultáneamente. Esto siempre lo quiero poner a los que hay gente que, bueno, tiene, bueno, su sensibilidad, dice, ¿quieres decir que hay para tanto? Bueno, pues vamos a... Yo siempre recuerdo esto, ¿vale? Que yo no me olvido, ni me voy a olvidar. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner. Venga. Con la capacidad de respuesta, de reacción de la Unión Cívico-Militar Policial, resolvimos con la Constitución y en paz el brote fascista. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocuyito. Máximo castigo. Justicia. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez no va a haber perdón. Esta vez lo que va a haber es Tocorón. Es como si a alguien le da pena, ¿eh? Y por si alguien está pensando en Chile cuando alguien ha llegado a la presidencia y ha hablado, me he encontrado a 3.000 por aquí y les he metido el puro. Y empiecen a decir, eso es una dictadura, es totalitarismo. Que les pongan en bucle lo de ha dicho este señor, ¿cómo se llamaba? Ya me he olvidado. Como está en Brooklyn, ahora ya no sé ni cómo se llama. Ay, Dios mío. Pues que se lo pongan este extracto en bucle. Claro. Cuando presume de 2.000 presos políticos así, cogidos con alegría. Efectivamente. Por eso siempre lo recuerdo, ¿no? Y de estos aún quedan 500 en prisión. Y, como digo siempre, hasta que salgan todos, yo voy a estar todos los días. Empecé el 3 de enero y seguiré hasta que yo tenga la garantía de que han salido todos los presos políticos. Entonces, para finalizar, pues quería darte una última intervención, Juan Carlos. Pues efectivamente, gracias y felicidades a los campeones de béisbol. Cierto es que Chetomán, el hombre naranja, ha dicho, el béisbol, qué bien, podrían ser el Estado 51. Como dije en cierto programa, ayer estuvimos en Belu Martis, vayan a verlo. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial con MacArthur, recibieron gustosamente el béisbol como uno de estos deportes a recoger, tanto como la India recogió el cricket. ¿Eso significa que la India tiene que seguir siendo parte del Imperio Británico y del Reino Unido por siempre, forever, debido al cricket? ¿Lo debe de ser Pakistán? ¿Debe ser Estados Unidos y Venezuela una misma nación porque en Venezuela han acogido con cariño el béisbol? Evidentemente no. Lógicamente no, porque entonces el béisbol sería una nación en sí misma. Y porque el gusto por el béisbol pues se extiende por muchos sitios y muchos lugares, porque tal vez haya una idiosincrasia del defensor del béisbol que es echar la tarde. Nicolas Cage. Tengo comentada alguna que otra película, aunque menos tal vez de las que debería. Pero bueno, Nicolas Cage es una personalidad en sí misma. A veces histriónico porque el guión lo amerita y otras porque le sale así.
Pero bueno, más allá de este comentario de que se llama Nicolas Cage, que creo que no podría interpretar al susodicho, digamos que el béisbol tiene una particularidad, que echas la tarde. Es bastante largo, vas apuntando las jugadas, viene el salchichato, te da una cosa para comer, Unos parchitos. estás entretenido. Bueno, es, digamos que de alguna manera es el deporte para pobres en Estados Unidos. Y como estas condiciones sociales pues pueden haberlas en otros lugares, pues para echar la tarde pues viene fantástico el béisbol. Es diferente del baloncesto, que solamente tiene 2 partes y 4 cuartos, es decir, cada... Y cuando termina, pues se termina. Es más corto. Tengo entendido, corrígeme, yo no conozco tanto de béisbol, pero que un partido de béisbol normal puede durar entre 2 horas y media y 3 horas. Sí, por ahí, más o menos. Con lo cual es eso, un partido de fútbol son 90 minutos. Cuenta descansos y tal, son 2 horas. Un partido de baloncesto es 1 hora. Ponle hora y media, dependiendo de lo que se jueguen, pero sí, puede ser 1 hora, hora y media. Digo, yo cuento los descansos, porque a ver, partido de fútbol cuenta que echas 2 horas, sobre todo ahora por el tema de que el tiempo añadido... Sí, pero en teoría eran 45, 15, 45, hora 3 cuartos. Correcto. Pero sí, tengo entendido que un partido de béisbol que además no tiene un tiempo fijo de duración, pueden ser entre 2 horas y media y 3 horas normalmente. Sí, aparte de eso, pues está el tema de PDVSA, para adentro, para afuera, está el tema de Padrino, están todos los temas referidos a los presos políticos. El tema sigue estando abierto, sigue estando encima de la mesa. Y la presión antes, durante y después de esa llegada y advenimiento de María Corina Machado a Venezuela, a Caracas, al aeropuerto internacional de Maiquetía, habrá que seguirlo encima, con el ojo puesto, porque te intentas despistar un momento y te expulsan del Ministerio de Defensa a Padrino. Esta cosa está en pleno desarrollo, como diría Walter. Walter, el de Dossier, el del programa del Canal 8, que venía de ser parte de la democracia cristiana de Uruguay. Walter es característico, igual puedes poner una imagen. Walter tenía un parche en el ojo. Walter... no me acuerdo del apellido, pero con Walter Dossier te sale. Walter Martínez. Sí, Walter Martínez. Pero no el Walter Martínez en el que yo estoy pensando. No, ese es otro Walter. El Walter sí, de Santander es otro. Pero sí. Este Walter es alguien que viene de Uruguay, este muchacho, y tenía un programa que se llamaba Dossier. Era semanal, casi como una mezcla de 60 minutos con informe semanal. De política internacional, comentando las actualidades y todo esto. Pues él solía hablar de la política en acontecimientos en pleno desarrollo. Pues evidentemente ahí tenemos esa situación del mundo en pleno desarrollo, nuestro único, contaminado y enormemente satisfactorio planeta Tierra, en el que no pasa nada, que sea disfuncional, todo el mundo es feliz y no hay 60 conflictos encima de la mesa, razón por la cual muchos tal vez no puedan tener el foco en Venezuela. Por lo tanto, es muy agradable y agradecido el que lo hagas tú a la hora de señalar todos los días hasta que esto se resuelva, que por lo menos habrá alguien diciendo las verdades del arquero de este lado del charco. Muchas gracias. Tengo que decir una cosa, he tenido que cambiar el titular del directo y la miniatura. Porque el titular del directo iba a hablar de Zapatero y estaba Zapatero en la miniatura. Claro, no me digas, ¿le has sacado a Zapatero de la miniatura? Sí, porque yo la miniatura y el titular lo hice al mediodía. Claro, lo de la destitución de Padrino fue por la tarde y cuando me he enterado me ha tocado cambiarlo. O sea que ha habido un mister, cambiamos, ¿eh? Sale de Zapatero y entra Padrino. Efectivamente. Bueno, debo decir que lo prefiero así, ¿eh? Es decir, al final es interesante. Mañana a las 9 volveré con un directo venezolano.
Y nada, muchas gracias, Juan Carlos, y como digo siempre, gloria al bravo pueblo. Que el yugulazo.